Deben ustedes saber que una de las cosas que más me gusta a mí es ser maestro, enseñar la palabra. Y una de las cosas que más disfruto es el poder tener bosquejos de enseñanza prácticamente para que todos puedan aprender. Sin embargo, durante todo este mes, no tienen idea cuánto he batallado para poder explicar al Espíritu Santo, poder hablar de Él, de su presencia, de su persona. Y mi esposa, cuando salió del cuarto, yo estaba en la mesa escribiendo y le dije: ya sé por qué es bien difícil hablar del Espíritu Santo y por qué es uno de los temas que a mí se me complica explicar. Ahí el Espíritu Santo me lo estuvo revelando hasta ese momento, porque no saben qué difícil es hablar del Espíritu Santo, porque Él no es un tema, Él no es un bosquejo, Él es una persona. Pero es tan difícil explicarlo, no porque considere yo que me falta capacidad para hablar, y no quiero que lo malentiendan. He hablado en auditorios grandísimos, he hablado con personas también que tienen un intelecto, que estoy hablando de magistrados, de jueces, a veces de diputados. He hablado con gente que tiene una trayectoria académica muy elevada y no he tenido ningún problema de poder tocar algún tema. Lo hago con facilidad porque es un don que Dios me dio. Pero ¿cómo, le preguntaba yo primero, cómo es posible que tú me diste un don para predicar y para enseñar y no puedo enseñar como me gusta o me gustaría este tema? Y entonces Él me lo reveló por su palabra. Me dijo: el problema no eres tú. El problema, para que me entiendan, es el auditorio. Porque entonces empecé a descubrir los pasajes bíblicos que Jesús ya había revelado. Y uno de los cuales dice así: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Porque el mundo no puede recibir. Y entonces lo que Jesús dio a entender es que el Espíritu Santo no es para todos, aunque Él viene para todos. El Espíritu Santo es una persona exclusiva para la iglesia. Pero curiosamente, dentro de la iglesia no todos son creyentes. Curiosamente, dentro de la iglesia algunos, no todos, son solo espectadores o asistentes. Y para eso, entonces, quiero explicar lo que está en Hechos capítulo 1. Vayan conmigo a Hechos capítulo 1 para entrar en materia y aprovechar estos minutos que el Señor nos permite de escuchar su palabra. Y mientras se encuentran Hechos capítulo 1, oramos al Señor. Te damos gracias, Padre, por la palabra que tú nos vas a enseñar, por lo que tú nos vas a revelar en las Escrituras. Permítenos estar sensibles a tu presencia y a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, dice el versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiero solamente que ustedes sepan quién es Teófilo. Teófilo era un multimillonario. Teófilo era un multimillonario que quería conocer la historia de Jesús. Y Teófilo conoció a un médico griego llamado Lucas. Para aquellos que creían que Lucas era discípulo de Jesús, no lo fue, ni es. Lucas es un médico que se convirtió, según los historiadores, en el ministerio de Pablo. Entonces, Lucas conoció a Teófilo, Teófilo conoció a Lucas, y como Lucas era un médico capacitado, le dijo: Teófilo, no dice la cantidad, solo se cuenta la historia. Le dijo: te doy tanta cantidad de dinero, pero escríbeme la historia de Jesús. Me interesa saber esa historia. Entonces Lucas escribió Lucas para Teófilo. Ese es el primer tratado. Y por eso
aunque Lucas es el libro más completo de la historia de Jesús o el Evangelio, las películas de la pasión de Cristo y todo lo que se revela en la pasión de Jesús está revelado por Lucas. Entonces Lucas le entregó el tratado a Teófilo, y Teófilo pues no sabemos qué hizo, pero lo reveló al mundo entero. Pero Lucas era un libro exclusivo, un evangelio para una persona, Teófilo. Quedó tan encantado de la vida de Cristo, y Teófilo empezó a escuchar lo que estaba pasando en la iglesia a través de los discípulos de Jesús, que le dijo: ahora te pago esta otra cantidad y cuéntame todo lo que está sucediendo ahora con el Espíritu Santo. Y Lucas escribió Hechos. Por eso dice en el versículo 1: en el primer tratado, en el primer evangelio, te hablé de todas las cosas que Jesús enseñó e hizo. Ahora te voy a hablar todas las cosas del Espíritu Santo. Y por eso está la explicación para Teófilo. Y dice el 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice el 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y aquí entra la primer pausa. Resulta que el tema del Espíritu Santo es un tema que no todos pueden escuchar. Y no todos pueden escuchar por una razón: porque no todos lo pueden entender. Porque es un tema espiritual. Y lo que se necesita primero para entender al Espíritu Santo es la sangre de Jesús renovando nuestra vida, creyendo en la muerte de Jesús, en su resurrección, y en consecuencia acercarnos a Jesús. Y cuando nos acercamos a Jesús, Jesús nos acerca al Espíritu Santo. En otras palabras, si tendríamos que decir una pequeña frase, es: para que pueda haber un Pentecostés, primero tuvo que existir un Calvario. Primero fue la cruz y luego fue el Pentecostés. Primero fue el sacrificio de Jesús y luego fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no aparece el Espíritu Santo sin que primero Jesús no haya aparecido como el Salvador. Y muchas personas no pueden entender el término Espíritu Santo o a la persona del Espíritu Santo porque ni siquiera han aceptado a Jesús en su corazón. No pertenecen a la familia de Dios como tal, y por lo tanto es un tema que no, es más, es un tema que no es para multitudes. Es solo para un pequeño grupo. Por eso, si nos damos cuenta, Jesús se juntó con sus discípulos, les habló del reino de Dios y luego les habló de la persona del Espíritu Santo. Hay dos hechos extraordinarios. Uno tiene que ver con una cuestión de profecía y el otro tiene que ver con el cumplimiento de otra profecía. Primero, la resurrección de Jesús. Quiero preguntarles a ustedes: ¿por qué Jesús no estuvo interesado en que la gente se enterara que Él resucitó? ¿Cuál es el problema de resucitar y llegar con Pilato y decir: te dije, y si quieres tráeme la multitud y a Barrabás de una vez para que nos lo echemos? No sé si ustedes no llegaron a preguntarse: bueno, ¿por qué la resurrección de Jesús incluso se termina convirtiendo en un misterio para los de afuera, no para los creyentes? Porque Jesús se les apareció a sus discípulos, a sus hermanos y a un pequeño grupo, pero ya estaba resucitado. ¿Por qué no sale a las calles y se va al sermón, al monte ahí, al monte de los olivos, o va a la casa de algunos de sus más allegados, María, la Magdalena, con todas las multitudes, con Lázaro que había resucitado? ¿Por qué no va a los lugares donde Él hizo milagros y decir: hey, recuerden que me mataron, mírenme? ¿Por qué no lo hace? Si se supone que es importante que Él está vivo y que todos se enteren, y Jesús no lo hace. Entonces, la resurrección es un misterio para los que no son creyentes, pero es una realidad para los que somos creyentes.
Lo mismo el Espíritu Santo. Ponga atención. El Espíritu Santo no está para el mundo. Aunque está en el mundo, Él solo se manifiesta en la iglesia. Y se manifiesta en la iglesia no en los lugares, sino en los pequeños grupos que creen en Jesús, que creen en la resurrección, que creen en el amor del Padre. Y una vez con esta, por así decirlo, este curso propedéutico, que está un curso anticipado de toda la obra de Cristo, del amor del Padre, entonces estamos en ese curso para entrar al verdadero curso de la vida, que es la llegada, la llenura, la guianza, la cobertura del Espíritu Santo. Porque si no tenemos a Jesús, no tenemos esa convicción, no creemos en el amor del Padre, no creemos en la sangre de Cristo, no creemos en todo lo que Él hizo, entonces vamos a terminar siendo espectadores. Por eso el tema del Espíritu Santo solo es para un pequeño grupo, como la resurrección. Repito, Jesús es para todos, pero el Espíritu Santo es solo para los que lo anhelan y creen en Jesús. Si continuamos en ese mismo capítulo, Jesús les dice, van a ser llenos del Espíritu dentro de no muchos días. Y dice el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso, en su sola potestad. Y luego les vuelve a decir el 8, ¿qué les dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué les vuelve a decir Jesús? Pero van a recibir poder ustedes, ese pequeño grupo de personas. Dice el versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Dice el 13, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Dice el 14, todos estos perseveraban. Diga conmigo, estos perseveraban. Si usted está leyendo conmigo, estos perseveraban, ¿de qué está hablando? De un pequeño grupo. Estos perseveraban. Todos estos, los otros no sabemos, pero estos perseveraban. Dice, estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y escucha bien, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y dice, y los reunidos eran como 120 en número. Resulta ser que la trayectoria de nuestro Señor Jesús fue tan extraordinaria y tan impresionante, pero al mismo tiempo, al final de su ministerio no terminó con multitudes. El ministerio de Jesús no terminó con multitudes. Necesito repetirlo porque es algo importante. El ministerio de Jesús no terminó con multitudes. Su ministerio tampoco inició con multitudes, nació a la intemperie en el anonimato. Su nacimiento, escuche bien, y su resurrección y ascensión fue solo con un pequeño grupo de gentes. Durante su ministerio usted puede leer los evangelios y dice que las casas se llenaban y mucha multitud le seguía. Es más, hizo milagros a las multitudes. Sin embargo, al final solo se redujo todo aquello a un pequeño grupo de 120 personas. Si fuéramos calificadores, si nosotros calificáramos el ministerio de Jesús en base a multitudes, Jesús fracasó. Porque el más grande de todos los predicadores, el más extraordinario de todos los exponentes, el más ungido de todos los ungidos, no logró, sino alcanzó a consolidar a 120 personas. Y alguien dijera, ¿qué clase de ministerio es ese?
Si eran multitudes, ¿dónde están las 20,000 personas? Las 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. ¿Dónde están las multitudes? Si Él llenaba estadios, ¿cómo que al morir solo quedan 120 personas siguiendo ese ministerio? ¡Qué fracaso! Pero Jesús nos revela el misterio. Y el misterio no es que Él tenga multitudes. El misterio es que Él pueda consolidar a un pequeño grupo concertado en el mismo sentir, en el mismo pensamiento y en el mismo corazón, para que ese pequeño grupo de personas en el anonimato de repente vengan y sean revestidos del poder del Espíritu Santo, y los que eran anónimos se convierten en héroes de su nación. ¿Cuál es el misterio entonces? Para nosotros, bueno, esa es una predicación, esta parte de la predicación es para mí. Me voy a predicar. El misterio no es que se llene comunidad de fe ni tengamos 3 reuniones y digamos lo logramos. El misterio es que de esas 400, 800 o 1,200 personas, por lo menos haya 40, 70, 80 que han entendido la necesidad del Espíritu Santo en sus vidas, y que ese pequeño grupo termine tan consolidado que a través de ellos el Espíritu Santo se derrame y descienda como persona, como lo hizo en el aposento alto, y ese pequeño grupo de personas termine armando una revolución en todo el estado. Aparentemente, si fuéramos estadísticos, si fuéramos estadistas, Jesús fracasó. Le quedaron 120 personas. Y deje usted, no solo le quedaron 120 personas, le quedaron 120 personas escondidas, agazapadas en el anonimato y encerrados. Nadie más que ellos creen en la resurrección de Jesús. Y nadie más que ellos creen que algo va a venir llamado Espíritu Santo, porque no saben quién es ni cómo es. Jesús les dijo solamente unas cosas, pero nadie, solo ellos saben de la resurrección y del Espíritu Santo. Y Jesús dice, suficiente, pero no por ellos. Vaya conmigo a Mateo 28. ¿Lo tienen? Mateo 28, 16. ¿Sí lo tienen? Mateo 28, 16. Pónganle mucha atención a lo que vamos a leer. Dice así: pero los 11 discípulos, ¿cuántas personas había ahí? ¿Y quiénes son esos 11 discípulos? Obviamente Judas se quitó la vida, entonces ya no cuenta, entonces ahora son los 11. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. O sea, fueron para allá a un encuentro exclusivo. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos ¿qué? Usted se da cuenta de lo que está pasando. Son los 11 que anduvieron con él. Porque el otro ya no está. Hubieran sido los 12, pero eran los 11. Comieron, durmieron, caminaron, vieron milagros. Lo ven resucitado. Y a pesar de ver todo lo que ha sucedido, son 11. Dice, cuando lo vieron le adoraron. Pero unos, no dice quiénes, pero de esos 11, algunos dudaban. ¿Y saben qué es lo que sigue en esos versículos? Lo que se le llama la gran comisión. Porque dice Jesús que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pero ¿a quién estás mandando a discipular, Jesús? Si unos de los que están aquí, que son los más cercanos a ti, todavía dudan. ¿En manos de quién estás poniendo el mensaje de esperanza para el mundo? Si de los 11 no sabemos si son 4 o 5 que ya no creen en ti, y te quedas todavía reducido a 4 o 5 personas solamente que pueden creer si acaso en ti, pero además cuando salgan de aquí se van a ir a esconder, se van a ir a encerrar en un cuarto y se van a esconder porque tienen miedo, porque están atemorizados. ¿Y sabes qué es lo que Jesús me respondería? Estoy seguro que se van a esconder, y estoy convencido
que tienen miedo y sé que algunos no creen en mí, pero mi confianza no está en ellos. Mi confianza está en el que va a venir a llenarlos, a inundarlos, a visitarlos. Y entonces cuando tú lees Hechos capítulo 2, el aposento alto de gente escondida y agazapada se convierte en un lugar vacío, porque todos los que fueron llenos del Espíritu Santo empiezan a salir a las calles, a evangelizar al mundo, a sanar enfermos, porque el Espíritu Santo, cuando entra a esas personas, los muda, los transforma, los convierte en personas que se les acabó el miedo y pueden mirar la muerte de frente y no tienen miedo ser mártires, morir de cabeza, decapitados, porque están convencidos por el Espíritu Santo que vino a llenarlos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No se puede predicar a Jesús sin el Espíritu Santo. No se puede. Pero lo peor que podemos hacer en ese sentido es pensar que el Espíritu Santo es un viento, es un aire, es un rayo, es una fuerza, es una energía. Mis hermanos, nosotros no provocamos al Espíritu Santo en el sentido de que si brincamos, danzamos y aplaudimos, Él viene. Es al revés. Cuando Él viene, danzamos, brincamos, aplaudimos y ganamos el mundo. Cuando Él viene, no es al revés. Es así como lo dije originalmente. Este grupo de personas estaban en ese cuarto encerrados, pero tenían algo en común. Estaban esperando la promesa. Y donde el Espíritu Santo es atendido, esperado, buscado y anhelado, se puede convertir en un lugar donde Él se puede manifestar. Porque el Espíritu Santo la iglesia nació con la venida del Espíritu Santo en el aposento alto. Y si pudiéramos ponerlo de esta forma, el Espíritu Santo necesita de la iglesia para extender el reino, y la iglesia necesita del Espíritu Santo. No se pueden separar. La iglesia nació no con Jesús. Jesús preparó a los discípulos, pero la iglesia nació el día de Pentecostés, con la llenura y la llegada del Espíritu Santo. ¿Pero qué es el Espíritu Santo entonces? Es una persona real. Pero no lo entiendo. Sí, pastor, como que lo entiendo y no. Vamos a Corintios, Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 6, Primera de Corintios 2, 6. ¿Lo tienen? Dice, sin embargo, ponga atención, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Primero habla de un término que se llama madurez. Y dice, hablamos sabiduría para los que han alcanzado madurez. O sea, significa que esta sabiduría es para un pequeño grupo exclusivo. Aunque se escuche raro, es lo que da a entender. Y dice el 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No para su gloria, para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes o de los principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, esa sabiduría, nunca habían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, escucha bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí está la clave. Amar a Dios. El amor de Dios es una relación. No cierre su Biblia porque voy a continuar, pero necesito explicar este punto. El Señor ha revelado palabra, el Señor ha revelado misterios, una sabiduría que no es de este siglo ni de los principales de este siglo, sino es para un pequeño grupo que alcanzó madurez,
pero son maduros en la iglesia, pero para el mundo son unos locos. Y estos que han sido los llamados a recibir esta revelación tienen una característica, tienen varias, pero tienen una sobre toda. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios, ni ha bajado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Existen 3 niveles de creyentes. Número 1, el que cree. Creer en Dios no es suficiente, pero es importante. Por lo menos ya salimos del ateísmo, creer en Dios. Pero ¿qué creen? Y la Biblia lo dice, no el pastor. ¿Tú crees en Dios? Así dices, pregunta, ¿crees en Dios? Sí, qué bien. También los demonios creen y tiemblan. Así que todo creyente está en el nivel de un demonio también, de creer, no que es un demonio, pues. ¿Tú crees? También los demonios creen, o sea, ya vamos parejos. Creer en Dios es importante, pero no es suficiente. 2, creerle a Dios. Creerle a Dios. 3 nivel, amar a Dios. Creer en Dios y creerle a Dios tiene que ver con fe y conocimiento. Pero amar a Dios no es un conocimiento. Amar a Dios es una relación. Por eso el primer mandamiento no dice, y creerás en Dios y dejarás de ser un ateo. El primer y más grande mandamiento, Jesús mismo lo reafirmó en el Nuevo Testamento. Dijo, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo. Pero lo amarás, no está hablando de conocimiento, no estaba hablando de conocer textos, ni de memorizar sermones. Está hablando de relación, porque tú no puedes amar al que no conoces y con quien no te relacionas. Cuando hablas de amor estás hablando de un vínculo de ida y vuelta. Así que si usted quería saber algo, el Señor no le va a dar su Espíritu Santo a quien no lo ama, a Él como Dios. Si queremos al Espíritu Santo, pero no conocemos al Padre, no lo amamos, no amamos a Dios, no amamos su palabra, no estamos relacionados con Él, ¿cómo nos va a dar algo que es todavía más profundo y misterioso? No trabajan separados. El Espíritu Santo está, vive, habita, permanece con aquellos que aman a Dios. Y amar a Dios implica muchas cosas, pero continuamos. Dice el 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice el 12, escuche bien. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos. Está hablando de la sabiduría, no se le olvide. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Aquí Él ya es un maestro, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el tema, la persona y la presencia del Espíritu Santo para unos es una bendición y para otros es una locura. Para unos es una frescura, una llenura, una presencia hermosa, y para otros es un show, es un espectáculo, gente cayéndose, gente llorando, gente brincando. ¿Qué locura es esta? ¿Qué desastre es esto? ¿Por qué? Porque están los que experimentan al Espíritu Santo y están los que son espectadores de lo que está sucediendo, pero no están siendo llenos. ¿Sí me estoy explicando? Los que son llenos aman a Dios. Los que están llenos en cierta medida espiritualmente tienen el sentido de poder entender, comprender y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero hay otro grupo dentro de la misma manifestación, y quiero terminar con esto. Vaya conmigo a Hechos 2 para explicar esto último. Hechos capítulo 2.
¿Lo tienen? Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban qué? Todos unánimes juntos. ¿Quiénes? Esos 120 personas. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Son reales. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, todos, 120 llenos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas o otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Estaban confusos, una multitud. Dice el 12, nada más para terminar. Y estando todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir estos? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Mas otros, en un grupo de gente se manifestó el Espíritu Santo. Viene otro grupo de gente que se llaman espectadores y empiezan a ver todo desde afuera, desde la otra parte de la ventana, desde el lado de la incomprensión, desde los ojos carnales, desde la mente humana, desde el mismo humanismo, desde este lado. No entienden lo espiritual, pero están viendo como un espiritual, como alguien que está siendo lleno, está viendo evidencias, porque son evidencias de que el Espíritu Santo está llenando a esa gente. Y una de las más grandes evidencias es que Pedro se convierte en el primer predicador de esa iglesia, y cuando empieza a hablar, empieza a sacudir sus corazones, porque está lleno del Espíritu Santo. Porque hay algo que debemos comprender. Para aquellos que dicen: pastor, estoy en un proceso, lleva como 30 años en el proceso. No, pastor, es que si usted supiera qué difícil. No, cuando el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo te llena, cuando Él entra a ti, te transforma, te muda en otro hombre. Y esos de repente te convierten en alguien que eras incapaz de hablar. Quitan la vergüenza, los temores, los miedos, porque es un poder que está por encima de ti. Y ese poder superior te hace un predicador, una predicadora, un hombre, una mujer de bien. Y empiezas a hacer cosas que ni tú mismo te la creías. Y la gente que te ve señales y dice: no puedo creer que María hable así, si le da tanta vergüenza. No puedo creer, no puedo creer que Sebastián, si yo lo conozco, pero es él no pudo haber hecho eso. Es algo más que él. Eso es el Espíritu Santo. Hemos resistido al Espíritu Santo. Suplimos la presencia del Espíritu Santo con pantallas, con bonitos escenarios, con buenas alabanzas, buen equipo de sonido. Queremos atraer a la gente siendo napafas. Queremos que la gente se acerque a Cristo por nuestros talentos, por nuestras habilidades, porque qué bonito cantamos, qué bonito está, qué bonito lugar, y queremos que la gente llegue y se apantalle y diga: ay, qué bonito lugar. Queremos ganar gente. La gente no va a ser ganada por nosotros. Podemos tener todo esto. No, yo no estoy diciendo que quitemos escenario, pero es el Espíritu Santo el que la iglesia siempre necesita. Porque sin el Espíritu Santo, escuche bien, la iglesia no es iglesia. Se llama, no le digan a nadie, sin el Espíritu Santo la iglesia se llama club. Sin el Espíritu Santo la iglesia solamente es un grupo de gente buena onda, en la misma onda, alegres entre ellos, cuatachos, que tendría usted que sacar casi credencial para pertenecer al club. Pero donde el Espíritu Santo está, debo decir por la palabra de Dios que esa es la iglesia. Yo no sé cuánto tú anheles, yo lo puedo explicar e incluso tú lo puedas entender, pero el Espíritu Santo es una persona.
que guía a la verdadera iglesia. Y que el enemigo, por las herejías y falsas doctrinas, se ha encargado de engañar a los mismos teólogos para decir que Él es una fuerza, que Él es una luz, que Él es una energía, que Él es una persona, pero que ya no se manifiesta porque Él solo se manifestó con los apóstoles. Y entonces empieza la doctrina a relegar al Espíritu Santo en ese sentido de enseñanza. Por lo tanto, al final lo que tenemos es una iglesia descafeinada, creyentes sin frutos, creyentes sin manifestaciones, solo por la fuerza humana. Por eso a muchos les cuesta tanto dejar de pecar. Por eso a algunos les cuesta tanto dejar las mañas y los malos hábitos que tienen pecando desde hace 15 o 20 años, aunque son creyentes. Dice, ¿cómo es difícil? Es difícil porque no lo tienes a Él. Porque no está en ti, porque no se ha manifestado. Solo tienes textos y Biblia memorizada y asistes a las reuniones, pero no lo sientes vibrante en tu espíritu. Hermanos, yo conozco testimonios de gente borracha que llegó al altar borracho y ahí lo bautizó el Señor, lo tocó, lo quebró y el Espíritu Santo lo llenó y se le quitó la borrachera y se convirtió a Cristo. Conozco testimonios así. Y usted pues es una locura, por eso eres un carnal, porque piensas que las experiencias espirituales son una locura y solo son una locura para los que son carnales. ¿Y qué hace un carnal? Resiste al Espíritu Santo, es lo que hace. ¿Tú te imaginas estar enfrente de un montón de gente muy culta? Hablando de escribas y fariseos, gente muy inteligente, y que tú seas el Mesías, eres Jesús. Y quien movía e impulsaba a Jesús mismo era el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Y sabes qué le dijo el Espíritu? No lo dice literalmente, pero es lo que yo entiendo, que el Espíritu le dijo, escupe en la tierra y haz lodo. Y Jesús obediente hace lodo con su saliva, microbios, bacterias, lo que usted quiera. Y luego le dice el Espíritu, méteselos a los ojos de ese ciego. ¡Asco! No veía el hombre. Le metes 2 plastas de lodo, no ve más, no ve, si no veía ahora menos. Tercer locura, ve y lávate. Si no puede caminar, ¿dónde se va a ir a lavar? Lávate, le dijo. Y quedó sano. Esas cosas las hace el Espíritu, que son una locura. Me voy a quitar el zapato para explicarles, a ver si lo hago literal. En Tijuana había un predicador, estaba en el púlpito así, y le dijo el Espíritu, pasaron todos al altar y le dijo el Espíritu Santo, quítate el zapato y pégale a la señora que está en la esquina. Esa es una locura. Dice, ¿cómo le voy a pegar en la cabeza a la señora? ¿Cómo? Y se resistía porque eso es. Entonces él pues usó de su habilidad como predicador. Quiero que todos cierren los ojos en este lugar. No quiero ver a nadie con los ojos abiertos. Te puse de ejemplo, Mariana, ¿cierto? Y la señora dice que estaba ahí hincadita, ¿no? Entonces él así, cierran sus ojos. La señora quedó así plantada. Se la llevaron a la señora flotando. Al siguiente día hubo testimonios. Y dijo que pasen a testificar todos los que han sido sanados en esta campaña. Y ahí viene la viejita, dando gloria a Dios por todo el pasillo, hasta que yo, hermanos, quiero testificar que yo tenía un tumor en la cabeza. Pero anoche, como un rayo de luz, sentí un golpe santo que penetró mi cuerpo, quedé libre. Es una locura. Es una locura. Pero cuando Él te lo dice y lo haces, sucede. Ahora, no estoy hablando que escuches tu emoción, ¿eh? No estoy hablando de eso. A los que aman a Dios, Él les da de su espíritu y eso los guía a toda verdad y a toda justicia. Estoy hablando, finalmente, y concluyendo,
así. ¿Para qué está el Espíritu Santo aquí? Jesús ya se fue. Jesús dijo, número 1, para que no estén huérfanos o no estén solos. Pero ¿sabes para qué está el Espíritu Santo aquí? A lo mejor te va a sonar una frase muy conocida. La misión del Espíritu Santo aquí en la tierra es convertirte a ti en la mejor versión de ti mismo. Transformarte a ti, equiparte, llenarte de fuerza, llenarte de poder, vaciarte de dones, usarte. Está el Espíritu Santo aquí para ser tu compañía, para ser tu compañero, para estar a tu lado, para guiarte, para que escuches su voz. Yo no entiendo la vida cristiana sin Él. Solo hay que ser sensibles, pero no es, a ver hermanos, vamos a ser sensibles todos. No, hombre, por favor, esas cosas no. La sensibilidad la da la oración, la búsqueda de Dios, el ayuno, el estar expectante, decir, Espíritu, yo te anhelo. Este cuarto no es el aposento, pero yo quiero que sea como el aposento, y estoy esperando ese de repente, y estar anhelándolo, porque Jesús lo prometió. Yo también lo anhelo, yo también soy discípulo de Cristo. Cuando esas cosas empiezan a suceder, empieza a suceder lo otro. Pero el Espíritu Santo no está aquí para estorbarte, ni para quitarte la capacidad de vivir, ni de soñar. Todo lo contrario. El Espíritu Santo está aquí solo para un pequeño grupo de personas que comprendan esto, que lo anhelen y entiendan que los va a llevar a otro nivel de vida, donde Él se manifiesta, algo comienza a suceder. Porque Él te toma y te transforma. Cuando Él te toma, te transforma. Quiero decir lo último. Yo soy hijo de un pastor que ya falleció. Conocen mis padres pastores, muchos años, los dos ya fallecieron. Y los que somos pentecostales, ¿verdad? Pentecosteses, porque costales parece que nos van a encerrar. Pues somos, en el buen sentido, ¿no? Somos muy escandalosos, gritamos, brincamos, lloramos, etc. Pero he descubierto que el Espíritu Santo también se manifiesta en el silbido apacible. Él también se manifiesta en la tranquilidad. Él empieza a transformar vidas y corazones. Pero no está donde no lo estén esperando y donde no lo anhelen. Pero Él se manifiesta donde lo esperan y donde lo anhelan. Ahora, si usted quiere al Espíritu Santo, póngase a cuentas con Cristo primero. Arrepiéntase de todos sus pecados, porque la sangre de Jesús lo que hace es limpiar tu vida y tu cuerpo también, porque la sangre de Jesús nos limpia. Como somos cuerpos o templos del Espíritu Santo, limpia el templo, y al estar limpio el templo, entonces Él lo puede habitar.